soy Momo. 先日登録者が500人になりました。ありがとうございます。En verdad estoy muy feliz y se los agradezco muchísimo. それで今日は自己紹介ビデオをしたいと思います。Para que puedan conocerme un poquito más, se me ocurrió hacer este video de 50 cosas sobre mí. スペイン語でやっていくんですけれども、字幕があるのでぜひ最後まで見てください。Ya que la lista es larga, empecemos. Tengo dos nombres, uno en japonés, Ayumi, y otro en español, Lucero, pero pues ninguno es Momo. Me iban a poner Momo porque a mi papá le gustaba el libro de Michael Ende que se llama Momo, pero como aquí en México no es común, decidieron no hacerlo. Pero desde que tengo memoria, todo el mundo, literal, todo el mundo me llama Momo, que por cierto en japonés significa durazno. Nací en México y crecí aquí hasta los 15 años. Tengo un medio hermano que me lleva 20 años, pero desde que era muy chiquita nos llevamos súper bien. Hasta ahora he vivido en varios países. Mi educación ha sido en México, Estados Unidos y Noruega. Ahorita estoy haciendo mi maestría. La universidad está en Escocia y hay clases presenciales y otras online. Soy trilingüe, español, japonés e inglés, y acabo de empezar con clases de chino. Ni hao ma. Nací con pelo rizado como mi papá. Pero pues ya saben, como que a veces se nos antoja un cambio de look. Pero nunca me he pintado el pelo. Tengo muy buena vista y nunca he usado lentes. Mido 1,66. De parte de la familia de mi papá, de las mujeres, soy la más baja, pero del lado de mi mamá soy la más alta. Soy buena escuchando a la gente y entendiéndola. Me gusta conocer nueva gente y de diferentes lugares del mundo. Noruega y los noruegos fueron los que más me impactaron. A veces pienso las cosas demasiado y puedo pasar mucho tiempo pensando en el significado de las cosas que dicen la gente o de los eventos que suceden. Soy de esas personas que si no duermo 8 horas, el día siguiente amanezco con unas ojerotas y cansadísima. Creo que tengo más amigos mayores que yo que de mi edad. Y esto puede sonar un poco raro, pero cuando digo mayores pueden ser de 10, 20, 30 o más años que yo. Me gustan más los gatos que los perros. Por esa razón. Desde chiquita mi mamá me metió en muchas clases, fútbol, piano, canto, cocina, natación, ballet, etcétera, etcétera. Pero obviamente el ballet dominó mi pasión porque lo hice durante 16 años. Participé en el concurso juvenil de ballet en México y obtuve la medalla de plata. Y tuve la oportunidad de bailar en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. También he bailado en una compañía profesional de ballet en Europa. Ahora ya no hago ballet porque me lastimé muy feo el ligamento del tobillo, pero estoy muy metida en mi maestría de Dance Science and Education. Soy soltera y no tengo prisa para dejar de serlo. Mi libro favorito desde chiquita ha sido El alquimista de Paulo Coelho. Comenten aquí abajo cuáles son sus libros favoritos. Normalmente leo en inglés porque creo que cuando estuve en high school en Estados Unidos tuve que leer mucho en inglés y ahora ya me acostumbré y hasta se me hace más fácil. Y hablando de inglés, también todo lo que hago o busco en internet es en inglés. En Noruega vi la aurora boreal y realmente impresiona. En realidad solo he vivido en Japón en el último año y medio y en febrero regresé a México solo de visita, pero por la pandemia me tocó hacer la cuarentena aquí. Y ahorita tengo un gran problema porque solo traje ropa para un mes y ya no sé qué ponerme para mis videos de YouTube. En Japón trabajaba de medio tiempo en Zara, que de hecho me pagaban bien. Me gusta la moda y tengo ropa, pero me doy cuenta que casi siempre me pongo lo mismo, que es pants y una sudadera, como que creo que es lo más cómodo. Durante la cuarentena mi papá y yo hemos estado obsesionados con Häagen-Dazs, al grado de que siempre tiene que haber por lo menos un bote en el conge y si se acaba nos ponemos de malas. Durante la cuarentena he visto mucho de mi programa favorito que es sobre investigación de delitos y también me gusta ver mucho TED Talks en YouTube sobre todos esos temas que te motivan y te inspiran. En esta cuarentena he empezado nuevas cosas, una de las cuales es enseñar español e inglés online y así fue como empecé este canal de YouTube. El año pasado mi mamá me registró en un concurso que se llama Miss Earth de mi región en Japón
Y ahora este año soy parte del comité. No, se me olvidó mencionar que gané segundo lugar. Y ahora este año soy parte del comité y entrenadora. Una de mis frases favoritas la escuché en un TikTok y dice: "The winds of luck are always there. It's up to you to catch them or not. Take some risks. Get out of your comfort zone." Me encanta. A mi familia nos gusta mucho comer y la comida de todo el mundo. Por eso como que no puedo decidir cuál es mi comida favorita, pero no me gusta el jitomate y el chícharo, aunque me encanta la salsa de jitomate. Prefiero vino que cerveza y que sea vino tinto. Me gustaría ir algún día a India porque obviamente me encanta la comida hindú y porque quiero ver el Taj Mahal. Me gustan los puerquitos y realmente nunca los he visto en la vida real, pero cuando los veo en las fotos como que se me hacen súper hermosos, bonitos y los quiero cargar. Y uno de mi lista de propósitos es ir a este lugar donde puedes nadar con puerquitos. Suena muy raro, pero estaría súper padre. Me gusta cantar. Desde chiquita me gusta la película y la música del Fantasma de la Ópera. A los 10 años salí modelando en una revista de modas y últimamente salí en la portada de una revista regional en Japón. Muchos se confunden mi voz con la de mi mamá y hasta mi papá, pero ¿eso significa que yo tengo voz de señora? No puedo dormir con pijama de pantalones largos, no sé por qué, pero desde que me compré mi pijama de shorts, no puedo volver a los largos. Aparte, duermo con los pies fuera de la cobija. Desde chiquita en México me decían japonesita y en Japón soy extranjera o hafu. No me gusta tomar agua al tiempo, tiene que estar fría. Mi diploma de high school está firmado por Obama. Soy escorpión. El lugar que me encanta de Japón es Kioto. Me gusta la seguridad y la puntualidad en Japón y que la gente es responsable. Mi lugar favorito en México es San Miguel de Allende y Acapulco. En México me gusta que la gente es relajada, optimista y amigable. Bueno, estos son 50 cosas sobre mí. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!